Tenemos este marco que es, digamos, a largo plazo, pero luego tenemos una fecha límite, digamos, que son estos 3 años. Los criterios que caracterizan la rehabilitación de cara a el plan de rehabilitación que se va a realizar con esta fecha de 3 años, ¿cuáles serían? Ana. Buenas tardes. Gracias. Yo creo que esto es una pregunta muy importante a debatir entre todos los que estamos aquí, porque creo que es la oportunidad para intentar definir qué se entiende por rehabilitación energética y cómo podemos emplear estos fondos de forma más eficiente. Entonces, si tradicionalmente la rehabilitación energética se entiende como aislar los edificios, yo creo que, y poner un aislamiento térmico, creo que vamos a errar. Creo que es muy importante definir si vamos a trabajar a escala de edificio o a escala de barrio. Estoy totalmente de acuerdo con Eneco que el esfuerzo, ya que tenemos esos fondos, es hacerlo a nivel urbano. El ir rehabilitando un edificio, otro edificio allí, otro allí, pues a lo mejor no va a tener mucha repercusión. Mientras que cuando estamos hablando de rehabilitación de grupos de edificios o de un barrio, pues eso va a tener muchísima más incidencia, ¿no?, en la disminución de las emisiones de CO2 y a la hora de los compromisos que tenemos con el cambio climático. Por eso creo que tiene que haber un momento de reflexión previa diciendo, bueno, ¿qué entendemos por rehabilitación energética? ¿Qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Para mí tiene que ser la escala urbana, al igual que la escala de edificio, muy importante, y luego pensar que hasta ahora hemos trabajado mucho en lo que es la rehabilitación energética para disminuir el consumo de energía en invierno, ¿no? Parece que hay que disminuir en calefacción, pero estamos viendo el cambio climático, no digo hoy, no es un ejemplo ni este verano ni hoy, pero estamos viendo que el cambio climático está llevando a unas olas de calor importantes y que hay que pensar también en esas medidas constructivas de rehabilitación para disminuir el consumo de energía en aire acondicionado. Porque ahora, en cuanto hay una ola de calor, la gente se compra un aparato de aire acondicionado, se compra, ¿no? Dices, bueno, espera, que si el edificio tiene unas medidas pasivas adecuadas, a lo mejor no necesitamos ese aire acondicionado. Entonces, para mí es pensar ese criterio, no solamente es invierno, sino también verano. Escala urbana frente a escala edificio. La escala urbana, por supuesto, que contempla también los edificios, pero también hay que pensar en que el alcance de la rehabilitación energética es una oportunidad o un motor para el sector de la construcción en este momento. Y también hay que incorporar criterios de materiales, de análisis de ciclo de vida, por ejemplo, ¿no? Los materiales que utilizamos en la rehabilitación, pues tendremos que pensar que sean saludables y que además sean reciclables. Y además, si se puede reusar, porque fijaros que la rehabilitación al final es la mejor estrategia de economía circular, que es otro de los retos que tiene la construcción. Entonces, todo está muy interaccionado y por eso creo que tenemos que establecer primero los criterios que entendemos por rehabilitación energética. En ese sentido, también los aspectos sociales para mí me parecen fundamentales. Cuando hablamos de regeneración urbana, hablamos de aspectos ambientales y hablamos de aspectos sociales, porque no solamente en la rehabilitación del edificio queremos disminuir el consumo de energía, sino que nos importa muchísimo la salud de las personas. Y lo hemos visto ahora que con la epidemia de la COVID-19, pues la ventilación ha sido muy importante. Entonces, hay una relación muy directa entre ventilación y consumo de energía y tenemos que encontrar cuáles son los sistemas óptimos, ¿no?, para garantizar esa calidad del aire interior. A nivel social, a mí me preocupa también muchísimo todo lo que es el bienestar y la salud de las personas, ¿no? No solamente por este tema de la calidad del aire y la contaminación, sino también el contacto con la naturaleza que se ha perdido, ¿no? Pensemos en barrios a veces muy densos, muy deteriorados, donde vive población vulnerable y cómo tenemos que hacer esa regeneración para que se creen espacios públicos de relación, donde se integre la naturaleza, porque lo estamos pasando mal. O sea, al final es lo que ha sido el confinamiento, lo que ha sido esta etapa que estamos viviendo nos ha llevado a pensar que la salud y el bienestar de las personas está al mismo nivel que lo que puede ser la rehabilitación y el ahorro de energía. Entonces yo creo que es como una oportunidad de decir, bueno, pues la rehabilitación energética tiene que ser el motor y a partir de ahí definir los criterios muy claros
Y en ese sentido, antes lo comentábamos, ¿no? Si queremos gastarnos los fondos que existen para la rehabilitación energética, a lo mejor hay que dar un paso adelante también y emplear sistemas más industrializados, ¿no? Por eso hablaba de que los materiales también es importante, pues porque existen ya sistemas de prefabricación no industrializados para aislamientos por el exterior de las fachadas que no se están empleando, y a lo mejor es la oportunidad ya, ¿no?, de ponerlos en práctica. En ese sentido puede haber quizá un contraste entre este ideal, esta aspiración que tenemos, que creo que todo el mundo coincidiría que ese sería maravilloso, todo el panorama que estás planteando, y la realidad que puede ser el que de cara a acometer las obras la gente se quede en el mínimo imprescindible para poder acceder, por ejemplo, a una ayuda, a una subvención, o que el propio sector no sea capaz de afrontar una reestructuración tan grande como la que planteas. Javier, ¿qué opinas? Sí, tenemos ese peligro del miedo, o sea, de quedarnos en el mínimo. Bueno, primero quería comentar que venía también dando a los compañeros del colegio de ingenieros, ¿vale? Porque somos todo el perfil de ingeniería a la hora de definir criterios y no quedarnos con estos mínimos, ¿no? Esas sinergias entre las distintas profesiones que participan en el sector de la construcción, ¿no? Arquitectura, aparejadores, el desarrollo de materiales, la parte industrial y las instalaciones son un elemento clave para cumplir con estos criterios que nos marcamos, que creo que ya no es solo que la gente se pueda quedar con esos mínimos para optar a una opción, a una subvención, sino que igual nos estamos quedando un poco cortos a la hora de definir estos objetivos si planteamos que tenemos que rehabilitar para conseguir reducir un 30% la demanda energética, contando como demanda energética la que tienen los edificios ahora o han tenido hasta ahora, porque tenemos que pensar que a futuro la demanda energética va a cambiar mucho, ¿no? Los edificios a futuro tendrán que ser adaptados a las nuevas condiciones climáticas que vamos a tener en cada entorno, y si nos planteamos en un marco de recuperación y resiliencia, la resiliencia nos habla de esto, y si nos quedamos con definir la rehabilitación como una envolvente que reduce un 30% la demanda energética de nuestros edificios, nos estaremos quedando cortos y encima estaremos transmitiendo hacia los agentes, hacia la ciudadanía que va a participar de estas rehabilitaciones, que hace falta solo ese poquito, ¿no? Cuando nos damos cuenta de que esas rehabilitaciones son una gran oportunidad para integrar otro tipo de elementos, como son las nuevas instalaciones, como integrar la generación renovable en la ciudad, como plantear que los edificios nos pueden ayudar a desarrollar una nueva movilidad, bien sea eléctrica o bien sea no motorizada, porque pensamos los edificios de otra manera, que se pueden vivir de otra manera. Y creo que esto es una oportunidad que no podemos dejar pasar. En los criterios que planteemos de rehabilitación y como transmitamos a la ciudadanía para no quedarnos con estos mínimos, tenemos que hablarles de reducción de demanda energética, pero tenemos que hablarles de que a futuro sus edificios pueden ser edificios que generen energía y pueden ser edificios que generen otro tipo de actividades, porque cuando planteamos el nuevo modelo energético que nos habla de un sistema centralizado como tenemos ahora a un sistema de generación distribuida y un sistema de gestión de la oferta, esto es un cambio totalmente radical en el modelo energético. Y los edificios son clave porque son uno de los mayores consumidores de energía. Y esto lo tenemos que integrar en los criterios de la rehabilitación, porque si no, mañana no podremos cumplir estos objetivos. Hablamos de una estrategia de descarbonización a 2050. Si ahora hablamos de rehabilitaciones en las que solo vamos a reducir un 30% y no vamos a incluir renovables distribuidas en estos edificios y no los vamos a digitalizar para poder integrar otros nuevos servicios, esa resiliencia y esa descarbonización a 2050 la vamos a ir alargando y no nos vamos a acercar a esos objetivos con la ambición que requieren. Claro, en ese sentido, si ahora, digamos, las rehabilitaciones son a mínimos, ¿no?, perdemos esta oportunidad que se nos plantea de acometer una rehabilitación que una vez hecha ya hasta dentro de 20 o 30 años probablemente no se vuelva a tocar, y entonces ya tenemos el 2050 encima. Salvador, Alfredo, os tengo justo detrás de mí, no veo si levantáis la mano o no, o sea que os pido por favor que si queréis participar simplemente empecéis a hablar y ya organizo yo por aquí. ¿Queréis aportar alguna cosa a este debate que estamos planteando? Sí, Alfredo Sanz, no te escuchamos ahora. Sí, ¿me escucháis? Buenos días. Buenos días. Perfecto. Bueno, yo daros las gracias por invitarnos a este importante evento. He visto con agrado que Ana también ha desarrollado una paleta muy amplia de aspectos a contemplar en esta oportunidad, porque sin duda estamos ante una oportunidad
yo no sé si única, pero hasta ahora yo creo que sí. Vamos a ver, venimos de un parque en el que hay más del 50% de viviendas que necesitan una actuación urgente. Ana ha dicho, entre otras cosas, y perdóname que me dirija a ti porque es que me ha llamado mucho la atención en tu intervención, que hay que las necesidades de las personas están a la misma altura. Yo diría, si me permites, que están por encima. Yo creo que hay que plantear esto, cómo podemos ayudar a las personas a que tengan un nivel de vida mejor. Pero un nivel de vida mejor no significa un mayor nivel de consumo o posibilidades, sino un nivel de vida mejor significa una mejor salud emocional. Y todo esto tenemos que hacerlo a través de los conocimientos de cada profesión. Esto no va de quién hace qué. Esto creo, sinceramente, que va de cómo podemos cada uno en nuestras disciplinas diferentes aportar a una mejora de la calidad de vida. Me ha gustado mucho lo que has dicho de la salud de las personas. En el Consejo de la Arquitectura Técnica ya publicamos hace unos años una guía que le llamamos 7 llaves para un edificio saludable, que damos pequeñas pinceladas dirigidas al público en cómo los aspectos relacionados con la habitabilidad de las viviendas interfieren en la salud de las personas. Ahora estamos públicamente, vamos a publicar en breve con una sala, asociación con otras entidades, un segundo tomo en donde ya se entra específicamente a valorar con términos mucho más técnicos y cuantificados todo este aspecto. Es decir, también comunicar desde mi punto de vista que es deseable una escala ambiciosa, pero seremos conscientes de que cuanto más amplia sea la escala, más dificultades en la gestión. Yo creo que, y le doy paso a Salvador, que aquí una de las figuras importantes es hacer llegar a los usuarios de los edificios la necesidad, la conveniencia, la oportunidad única de entrar en una dinámica que prácticamente les va a proporcionar, yo no digo que gratis, pero con unas ventajas incuestionables gracias a la acción del Ministerio, que está planificando muy convenientemente la distribución de estas ayudas, pues toda esta forma de intentar, digamos, acceder a una mejor calidad de vida a través de la rehabilitación eficiente. La rehabilitación eficiente, yo creo que la energía que más se ahorra es la que no es necesaria consumir. Es un punto de vista, si queréis, personal, pero apostaría, entre otras cosas, por las medidas pasivas en los edificios, son las que a más largo plazo nos dan una garantía, y no hay que ser poco ambicioso. El 30% es el umbral que el Ministerio exige en los borradores que disponemos para empezar a tener, digamos, un acceso a las subvenciones. Pero yo diría que la cualificación de los técnicos, y creo que hay muchos técnicos en este país, muchísimos, que están cualificados, depende de la pericia de esos técnicos, el nivel que alcancemos de ahorro y, además, con la ventaja de que cuanto más ahorras, mejor te sale la obra. Le digo, Salvador, esto es ya un asunto vuestro. Hay que convencer a los vecinos de que esto no es gastar dinero, es invertir en mejora de la calidad de vida. Si te parece, te cedo el turno, por no monopolizar. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias, Alfredo, y un saludo para todos. Encantado de participar y lamentar no poder acompañaros físicamente, que nos hubiera encantado tanto a Alfredo como a mí estar hoy en Pamplona. Un saludo para todos y gracias por contar con los administradores de fincas. Sí, de alguna forma a nosotros nos toca bailar un poco con la más fea, ¿no? Porque la situación es complicado. Romper hay una tendencia en España no existe una cultura asentada de la rehabilitación, y romper esa tendencia es complicada. Yo creo que de alguna forma necesitamos un apoyo especialmente institucional, pero todos los demás agentes, por supuesto, para trasladar lo que venía comentando tanto Alfredo como Ana, que es las ventajas que le puede suponer a cualquier propietario, a cualquier inquilino, el hecho de rehabilitar su vivienda, tanto desde el punto de vista funcional, por una mejor usabilidad, por la salud, por un ahorro, evidentemente, aunque hay veces que explicarlo del ahorro en periodos de ascenso de precios como el actual es complicado que los propietarios lo entiendan, pero bueno, estos son circunstancias con las que tenemos que enfrentarnos, y desde luego también en un aspecto importante patrimonial, porque bueno, yo no conozco ningún estudio y me encantaría, lo he comentado en alguna otra ocasión, pero me gustaría saber cuál es la diferencia
en el precio de mercado tanto en alquiler como en compra de una vivienda que está debidamente rehabilitada, de una vivienda que está sin hacer una actuación desde hace muchísimos años. Nos enfrentamos a esta situación en la que conocemos, ya no es que no se haya rehabilitado energéticamente, es que hay veces que conocemos edificios que en 50 años no han pintado la escalera. Y claro, hacerles este planteamiento ahora es complicado y esto requiere una labor pedagógica importante en la que vamos a necesitar mucha ayuda. ¿Y cuáles serían los elementos facilitadores, digamos, que habría que poner en marcha o implementar para llegar con más fluidez a las comunidades de vecinos y que ese proceso de solicitud de ayudas sea ágil, que no se estanque y que los vecinos o los administradores de fincas no se pierdan en un laberinto burocrático o a veces demasiado largo y desanimante, diría yo? Hombre, desde luego facilitar todo lo que sean los trámites, evidentemente es absolutamente necesario. En esa tendencia se está trabajando. Desde que entró en vigor la ley de procedimiento administrativo y a las comunidades de propietarios, todas estas solicitudes también tienen que hacerlas telemáticamente y por lo tanto es más sencillo que acudir a la oficina, llevar los papeles, etcétera, etcétera. Sí que es bueno que haya espacios numerosos, espacios de todo tipo en los que se pueda acceder a información, ¿no? de cuáles son los trámites y agilizar todo lo que se pueda eliminar de trabas, pues es necesario. Desde mi punto de vista, el principal problema es el que estaba comentando cuando me daba la palabra Alfredo, ¿no? Romper el problema de la comunicación, convencer al propietario, que a veces nos damos cuenta de que el propietario, los edificios que más necesidades tienen en esta materia son edificios en los que las personas son precisamente más vulnerables, edificios antiguos, en los que la capacidad de inversión de estas personas es muy limitada y por lo tanto, en fin, romper eso es complicado. Y en otras ocasiones, estos edificios, las personas que habitan en ellos, pues a lo mejor tienen una situación económica más asentada, pero son muy mayores. No sé quién contaba antes en la mesa anterior que a su padre o a su abuelo le habían ofrecido financiar un colchón a 10 años y luego lo llamaron para decirle que no se lo financiaban a 10 años porque tenía 88 años. Claro, esto es una realidad que muchas veces le dices a una persona, oye, mira, vamos a invertir porque en los próximos años va. Y el señor dice, pues tengo 84 años, a mí no, todo esto me viene un poco largo. Entonces, romper ese molde es lo que es más complejo y por eso decía que la necesidad de buscar estrategias de comunicación y sobre todo facilitar las ayudas y que las cantidades sean realmente importantes también es fundamental. Y también creo que es necesario, aunque esta mesa habla de eficiencia energética, es necesario ampliar un poco el concepto de rehabilitación. También se ha hablado, me parece, en una mesa anterior, que se tiene previsto pues, sacar alguna línea también para actuaciones en materia de accesibilidad. A mí me parece absolutamente imprescindible. De nada nos sirve tener una casa que es eficiente energéticamente si para acceder a ella tenemos que ir por una escalera, un cuarto sin ascensor, etcétera, etcétera. Lo ideal es ver las inversiones como un conjunto y es lo que trata la norma porque fomenta más, ¿no?, a través del nivel de ayudas, del porcentaje de ayudas que ofrece, ese tipo de rehabilitaciones en su conjunto, pero no hay que olvidar que hay algunas necesidades sociales especialmente importantes. En este sentido, como apuntabas, efectivamente uno de los grandes retos va a ser convencer a la ciudadanía, en este caso las comunidades de vecinos, el querer acometer estas obras tan grandes y con tanto coste y el acceso a la información y a las ayudas en este sentido probablemente determine mucho la determinación de las comunidades de vecinos y también la fluidez en la concesión de esas ayudas. Pero, ¿qué papel van a tener otros miembros del sector? En esto que comentabas, probablemente las administraciones y los ayuntamientos tendrán un papel protagonista, ya que va a depender de ellos pues el montar oficinas de atención ciudadana. Afortunadamente estamos en una comunidad que en ese sentido lleva ya muchos años de ventaja con respecto a otras, que es líder
en esta cuestión, pero ¿qué papel van a tener otros integrantes del sector en la dinamización del mercado de la rehabilitación de edificios, como son, por ejemplo, pues, los ingenieros, los aparejadores, los arquitectos técnicos? Javier. Sí, no, a ver. No. Déjame ver que eche un vistazo rápidamente a tu petaca. No vaya a ser que no te estemos escuchando. No, a ver, habla. A ver, ¿se me escucha? Sí. La luz verde aparece. Sí, la luz verde. Ay, espérate. Ay, ya, ahora. A ver, ¿ahora? Sí, perfecto. Pues muy buenas tardes. Yo estoy en representación de los técnicos, precisamente, y me parece que nuestra función es absolutamente fundamental. Se nos plantea... Vamos a coger otro micrófono y así solucionamos nuestros problemas técnicos. Hablando de técnicos, problemas técnicos. Eso es. Como decía, yo creo que el papel de los técnicos es absolutamente fundamental. El reto que se nos plantea con todas las ayudas que vienen de Europa y todo ese absoluto cambio que va a sufrir la rehabilitación tiene que estar abanderado por los técnicos. Afortunadamente tenemos otros colaboradores, como los administradores de fincas, que nos ayudan mucho con ese ente que es la comunidad de propietarios, al que todos adoramos, pero de su mano tenemos que ser muy capaces de transmitir la bonanza y lo realmente eficiente que es afrontar ahora una rehabilitación de un edificio. No solamente eso, tenemos que ser capaces de que todas esas ayudas se plasmen en proyectos absolutamente eficientes. Los edificios que estamos haciendo ahora son edificios del siglo XXI que no tienen nada que ver con lo que estábamos haciendo hace 20 años y precisamente tenemos un carácter científico y tecnológico que antes no teníamos y que los técnicos somos capaces de aplicar en esos proyectos para plasmar con simulaciones incluso cuántos euros vamos a invertir, cuántos euros vamos a ahorrar y cuánto vamos a montar. Toda esa información es muy útil transmitirla al vecino para que vea las bondades de afrontar todo ese tipo de obras. Y no solamente sino que ser capaces de garantizar que el control de la ejecución y la calidad de esos proyectos durante la obra es absolutamente también exigente. Esa será la única manera. No te estamos escuchando. No, no sé si... ¿Tenemos otro micrófono? A ver, es a la mejor. tercera va la Esto es, fenómeno. Ahora sí te escuchamos, continúa, perdona. Como decía, no solamente los técnicos tenemos que ser capaces de hacer proyectos absolutamente eficientes y aprovechar la tecnología de la que disponemos, también controlar que luego esos proyectos y esas ayudas son absolutamente bien utilizadas y aprovechadas en las obras. Por lo tanto, creo que en todo el proceso que afrontamos somos fundamentales, desde convencer a la vecinos de la ciudad de acometer esas obras hasta llegar a ese resultado óptimo que todos deseamos. En ese sentido, es interesante lo que planteas porque efectivamente sobre papel, digamos, ¿no? Podemos llegar a acometer pues, una reducción, por ejemplo, de la demanda energética de un edificio o conseguir una hermeticidad total, pero si no se apoya esto de exámenes técnicos que efectivamente corroboren que esa obra se ha ejecutado correctamente, corremos el riesgo de que sea... pues que no se hagan bien las cosas, ¿no? Entonces, se van a llevar a cabo exámenes técnicos a posteriori para garantizar que esas obras y esas ayudas que se han concedido con dinero público se realicen correctamente. Sí, claro, soy Alfredo. Si me permites, claro, esto hay que justificarlo mediante un certificado de eficiencia energética previo y posterior a la actuación, entre otras cosas. Eso es evidente. Pero se va a apoyar de pruebas como puede ser Blower Doors. Ana, te voy a dar paso muy brevemente porque me ha levantado 2 veces la mano, pero seguidamente Sí, continuamos contigo, Alfredo, porque creo que Claro, también claro. quiere apuntar algo sobre lo que estás comentando tú.
de alguna manera a incidir en esta idea, ¿no? Es muy importante los datos, la cuantificación de la sostenibilidad y de la rehabilitación energética, pero sobre todo es muy importante la validación. Tenemos que validar que las medidas adoptadas son eficaces y para eso lo mejor son las pruebas finales. O sea, no sirven de nada los certificados sobre papel, todo lo que se haga sobre papel. Mi punto de vista es que, bueno, pues sobre el papel se pueden hacer cosas, pero una vez ejecutada la obra, si durante esa obra nos han llevado una serie de controles muy específicos y no sabes que después te van a hacer a lo mejor una blower door o a lo mejor la calidad no se consigue. Mientras que cuando sabes que va a haber unas pruebas finales como es la blower door o unos ensayos posocupacionales de temperatura, humedad, termoflujometría, etcétera, pues al final sí que vas a alcanzar los objetivos y los retos que te has planteado. Entonces, para mí es fundamental que se hagan esos estudios posocupacionales, que se validen las medidas con pruebas como la blower door y que los certificados energéticos no se conviertan solamente en un papel. No es un certificado energético antes y después de la obra, sino es un certificado energético validado por unas pruebas finales. Si no, creo que no tenemos la seguridad de que si te han prometido que vas a consumir solamente 15 kilovatios hora metro cuadrado o anual, lo vayas a conseguir. Porque ese consumo depende muchísimo, por ejemplo, de la estanqueidad al aire y hay pruebas para validar esos datos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es muy importante y ahí con Eneco hemos estado hablando, yo creo que es bueno también cuál es el punto de la Administración, porque yo veo que si desde la Administración no se obliga a una serie de cosas, pues no se hacen, ¿no? Y la mejor manera de emplear estos fondos es de verdad hacerlo bien, con unos criterios muy claros y de luego con unas pruebas de validación que validen que hemos alcanzado esos objetivos. ¿Alfredo? Sí, hola. Nada, yo simplemente me remito a la legislación actual. Deseos buenos tenemos todos, cuanto más objetivos y más, digamos, específicos a la hora de validar la actuación, fantástico. Para eso somos todos técnicos. Pero yo creo, y supongo que el representante del Gobierno navarro tendrá mejor información que yo. Creo que la dirección de ahora del Gobierno es trabajar en base a certificado previo y certificado posterior. Eso no invalida cualquier otro tipo de actuación más comprometida, más, demostrable, como dice Ana, pero creo que la dirección va para ahí. Yo simplemente quería compartir con vosotros un concepto que en el Consejo de la Arquitectura Técnica manejamos muy a menudo y se trata del de la hipoteca oculta. Cuando vamos a comprar una vivienda nueva o de segunda mano, todo el mundo mira la hipoteca, el Euribor, Nosotros denominamos la hipoteca oculta a aquella demanda económica que nos va a generar la deficiencia en cuanto a los términos energéticos y de consumo de la vivienda. Y esta nunca va a bajar. Ya estamos viendo cómo está el mercado en estos momentos y no hay perspectivas de que vaya a la baja. Nosotros tenemos una herramienta que podéis consultar gratuitamente en la web, que es la calculadora energética, que nos ha dado en esta última actualización, pues el recibo a un ciudadano normal le ha subido un 40% de media, teniendo en cuenta las tarifas actualizadas. Por lo tanto, vamos a empezar, si os parece, por la cimentación y a partir de aquí, cuando vayamos subiendo la estructura y los cerramientos del edificio que queremos construir todos, llamado rehabilitación, regeneración y resiliencia, pues vamos a ver cómo se va desarrollando. Pero esto hay que ponerlo en marcha y entre todos aportar esas soluciones. Javier, ¿querías aportar algo? Sí. Yo estoy de acuerdo con Ana y creo que tenemos que dar un paso más por encima de los certificados energéticos. Es cierto que la normativa ahora nos marca los certificados energéticos. Tenemos aquí la Administración, hay otras administraciones que están participando a lo largo del debate. Europa también nos lo marca, nos está diciendo los fondos van a venir, pero hay que justificar que se dan estos ahorros. Y creo que estamos en un momento en el que las tecnologías nos permiten de verdad dar estos pasos. Llevábamos mucho tiempo hablando de Smart Cities, de Smart Homes, de todo este tipo de elementos. Vamos a aplicar de verdad estas tecnologías y a utilizarlas. Cuando ahora mismo todos los contadores eléctricos que tenemos en nuestros hogares ya son digitales y tenemos acceso a estos datos. Cada vez que actualicemos un edificio podemos integrar sensores y podemos integrar equipos que monitoricen la demanda energética. Y no estamos hablando simplemente de hacer
pruebas cuando acaban los edificios. Estamos hablando de evaluar las demandas energéticas en los barrios. Me parece que me voy a dar más que un paseillo. Estamos hablando de evaluar las demandas energéticas en los barrios antes y después. Y los mapas de ciudades con plataformas digitales ahora mismo ya están funcionando en muchas ciudades y aquí los queremos ir integrando, ¿no? En el Gobierno de Navarra tenemos la estrategia de digitalización, nosotros hablamos como ciudades Smart City, estamos empezando a integrar datos y estos datos nos tienen que servir para tomar datos a futuros y los datos a futuro los tomamos analizando los datos que tenemos a pasado y los que hemos trabajado. Y esto es aplicar tecnologías para tomar decisiones y para hacer las cosas como las tenemos que hacer. Y para terminar, nos hablaban de la hipoteca oculta. Fijaros, en Navarra, en Pamplona en concreto, la demanda energética, la factura energética de la ciudad es de casi 500 millones de euros. Y esto cambia en función de cómo vayan los precios energéticos cada año. De esto, más del 20% es directamente los edificios, el consumo energético residencial. Fijaros la cantidad de euros de las que estamos hablando. Cada vez que reduzcamos demanda energética estamos dejando de gastar en esos hogares, es decir, dinero disponible que hay en la ciudad, y estamos hablando de dinero que no sale de la ciudad porque somos 98% dependientes de energía que sale de fuera, o sea, que viene de fuera, perdón. Pero es que si encima integramos la variable de energías renovables y gestión de la demanda y flexibilidad, que ya está en nuestras normativas y que estos modelos ya se están aplicando, encima estaremos generando actividad económica en los hogares y la rehabilitación no solamente será lo que me ahorro, sino será que mañana podré ofrecer servicios al sistema. Y mañana quiere decir dentro de muy poquito, porque ya está en la normativa. Y tenemos que integrar todo esto utilizando las tecnologías digitales y las nuevas energías. Voy a pasar el micrófono a Eneco. Ah, bueno, si le das ese te funcionaba. No, ¿verdad? Ahora va. Bueno, yo no sé si se oye ahora esto. Sí, a ver. Vaya trabajo me estáis dando hoy. A ver. Hola, hola, hola. Ya. Bueno, yo simplemente por intentar bajar un poco y pisar el suelo del reto al que nos estamos enfrentando. Comentábamos antes fuera que estábamos planteándonos un cambio de paradigma, pero a la vez estamos afrontando un reto, y ahora me refiero solo a gastar los fondos europeos, a poder invertirlos a través de las ayudas en la regeneración urbana, que estamos hablando de un reto en el corto-medio plazo. Y cuando hablo de corto-medio plazo, hablo de aquí a 3 años. Para que eso sea así, empiezo por el principio. El Ministerio tiene que sacar el Real Decreto en septiembre. Es decir, los borradores ya están. Es decir, cuando hablamos de certificados energéticos es difícil que cambiemos ese planteamiento. Hablo del realismo de lo que tenemos entre manos, ¿eh? Luego podemos hablar de que quizá las administraciones tenemos que ir a más y que quizá tenemos que primar más desde la administración foral algunas de las cuestiones que estáis haciendo, y puede ser que ahí tengamos más chance. Pero en cuanto a los fondos europeos, que ese Real Decreto tiene que estar aprobado ya, que en 3 meses nosotros tenemos que hacer nuestras convocatorias, en 3 meses, y que tenemos que empezar a dar las ayudas ya para que en los 18 meses siguientes o los 2 años a lo sumo se puedan licitar las obras, que no queden desiertas, ejecutar las obras y justificar debidamente ante Europa. Es decir, es difícil compaginar un cambio de paradigma con una ejecución eficaz y rápida de los fondos. Un poco porque tratemos de incorporar ambos elementos, porque yo creo que va a ser importante. Es decir, para invertir el volumen de fondos que tenemos, es difícil que vayamos al top. Seguramente tenemos que hacer un mix de intervenciones en los que iremos a intervenciones más básicas y el Ministerio ha planteado una línea de trabajo que subvenciona cambio de ventanas, porque hay gente que probablemente se le está yendo el aire o le está entrando el aire por las ventanas. Y seguramente tendremos que ir simplemente a cambio de las envolventes térmicas de los edificios, y no nos plantearemos el que los edificios sean edificios no pasivos, sino que produzcan energía, ¿no? Y luego tendremos que ir a un top que será seguramente el pico del iceberg, el mínimo, en los que podremos ser más ambiciosos, pero yo creo que será
una parte pequeña si tenemos que invertir el conjunto de los fondos. Esa es mi sensación y os transmito un poco la angustia, entre comillas, que tenemos como administración de ser eficaces a la hora de invertir esos fondos y que no haya una devolución de fondos en ningún caso, ¿no? Que yo creo que eso sería un fracaso por parte de todo el espectro. Seguramente también es un fracaso, seguramente no estoy dando ninguna solución, seguramente también es un fracaso que no consigamos cierto cambio de paradigma, ¿eh? Yo no digo que una cosa tenga que ir contra la otra, pero digo que pongo la otra también encima de la mesa para que seamos un poco, desde lo muy terrenal, conscientes también a lo que nos estamos enfrentando. Javier. Pues nos acabas de echar un pequeño jarro de agua fría a todo el entusiasmo que teníamos, pero estoy seguro que seremos entre todos capaces. No, yo quería, al hilo y metiendo una pequeña cuña de lo que comentaba nuestro presidente, tenemos la calculadora energética en nuestro stand, aquí en la misma Ciudadela. Y es muy curioso, cuando una persona acude con un certificado energético, que hemos dicho que probablemente queremos que no sea más que sea algo más que un papel y de eso nos vamos a preocupar los técnicos, como digo, cuando el vecino llega con su certificado energético y ve lo que consume ahora y lo que podría dejar de consumir con esa calculadora energética traducido a euros, siempre creamos una inquietud en ese vecino que acaba trasladándose a toda la comunidad de vecinos. Yo creo que las comunidades de vecinos precisamente están montadas por vecinos, por personas individuales, y que llegando al individuo es la manera de sembrar la semilla para que la comunidad de vecinos se ponga en marcha. Esa comunidad de vecinos esperemos que sean capaces de agotarse todas las ayudas, de que lleguemos y que además, como comentabais por aquí, los proyectos sean los más ambiciosos posibles. Pero yo creo que es la manera de crear esa semilla, como digo, para empezar, ¿no? en la comunidad de vecinos, que es, a fin de cuentas, el paradigma por donde va a pivotar todo lo que estamos hablando aquí sobre la rehabilitación energética. Te doy paso, Ana. Te pido, por favor, que seas breve porque me gustaría lanzar una última pregunta antes de terminar. Nos quedan 7 minutos. Quería incidir en una cosa en ECO, ¿no? Que yo creo que es una oportunidad. Yo entiendo tu angustia, ¿eh? Yo creo que si tenemos que gastar tanto dinero en 3 años, hay que plantear una estrategia muy clara y hay que ser ambiciosos. Contamos con que todo ese parque inmobiliario construido antes de 1980 es muy repetitivo. Esa es la ventaja. Si nosotros definimos las tipologías edificatorias y de barrios, al final te salen 5 tipologías, solamente 5 tipologías de edificios. Bloque lineal, bloque Nache, torre, otros barrios y la unifamiliar. Al final es cuestión de decir, la rehabilitación energética tiene que contemplar no solamente aspectos ambientales de la energía, sino otras cosas que tienen repercusión, como la calidad del aire interior, como pueden ser los aspectos sociales. Es pararse un momento y decir qué es lo que queremos hacer con cada uno de estas tipologías y al final echarlo a andar, ¿no? O sea, echarlo a andar y toda la gestión de las comunidades de vecinos, que es complejísima. Yo eso, por supuesto, lo que tú dices es verdad, tenemos poquísimo tiempo, pero para eso es muy importante plantear exactamente lo que queremos hacer. Y en cuanto a las pruebas finales, tengo que insistir, creo que cualquier rehabilitación que se haga con ayudas públicas tiene que estar validada. Tenemos que validar que el dinero está bien invertido. Entonces tenemos que, con el tiempo, poco a poco, a lo mejor no es ahora, pero unas mínimas pruebas de sensórica más la blower door que te dé unos datos claros de que hemos alcanzado los objetivos. Entonces, para mí es claro eso, ¿no? Javier. Brevemente, es que esto es clave, porque daos cuenta que si invertimos fondos ahora y no conseguimos los objetivos, porque no de evaluarlos, mañana los vamos a tener que volver a invertir para conseguir esos objetivos de reducción, ¿no? Tenemos que validar si lo que hacemos lo estamos haciendo bien y, bueno, nuestra parte está la de ser ambiciosos, ¿no? Y vosotros la de... En este proceso... Pero sí quizás... Gracias. Pero sí quizás que dejemos todas las puertas abiertas para poder hacerlo, ¿no? El planteamiento que hace Europa de rehabilitaciones ligeras, medias o profundas, no quiere decir que tengan que ser las profundas desde ya. Quiere decir que vamos a hacer una intervención potente, pero vamos a dejar abiertas a que en esa intervención dejamos abiertos a las nuevas instalaciones, dejamos abierto a electrificar la demanda, dejamos abierto a incluir posibles futuras demandas de refrigeración en zonas en las que no lo había, pero que sean de baja demanda, que
valoremos positivamente en las rehabilitaciones que se integren estas soluciones para no cerrar mañana esas puertas, más que para no cerrar, para de verdad dejarlas abiertas y que se pueda hacer. Vale. Por último, antes de cerrar ya, esta pregunta sí sería abierta. Hemos hablado del reto que supone la concienciación de la ciudadanía para que se animen, digamos, a llevar a cabo esas rehabilitaciones y el desembolso que eso conlleva a pesar de las ayudas. El reto para las administraciones de cara a toda la burocracia y el papeleo que van a tener que gestionar en muy corto plazo. Y también este es un reto enorme para el sector de la construcción. Entonces, la pregunta sería, ¿está preparado el sector de la construcción para acometer la rehabilitación de 500.000 de viviendas en 3 años, teniendo en cuenta que este tipo de obras requieren una cualificación técnica elevada? ¿Tenemos sector suficiente? ¿Tenemos cualificación suficiente? Creo que tenemos un problema en ese sentido. La crisis anterior a esta pandemia, la del 2008, nos dio de lleno al sector de la construcción en la línea de flotación y muchísimos de los profesionales, tanto técnicos como mano de obra cualificada, salieron del sector obligados y ahora no quieren volver. Y el sector se ha atomizado muchísimo. En estos últimos años estamos recuperándonos y afortunadamente esta crisis no nos ha tocado tan de lleno, pero vamos a necesitar de muchísima más mano de obra. Se detecta ya hoy en día una falta de mano de obra cualificada y además las tecnologías que tenemos ahora no son tecnologías de hace 20 años, donde igual rehabilitar una fachada era simplemente pintarla. Ahora tenemos, como hemos dicho, unas tecnologías muchísimo más complicadas y una mano de obra que nos va a hacer falta muchísimo más cualificada. Así que yo creo que, bueno, la Administración ya ha cometido programas, pero debería ser muy ambiciosos porque sabemos que hay muchísima gente que está deseando trabajar, que está deseando formarse y la vamos a necesitar. Necesitamos mano de obra cualificada y especializada y ese es otro de los retos a los que nos enfrentamos. ¿Algo que añadir? ¿Alguno? Bien, soy Alfredo, yo diría que hay que saber trasladar el mensaje sobre todo a la gente, a la juventud, que el mundo de la construcción ha cambiado mucho. Como decía el ponente anterior, hay tecnología. El mundo de la construcción no es poner ladrillos, no se está a la intemperie. Actualmente se está ya fabricando en interior y se está prefabricando. El mundo de la construcción es BIM, es tecnología, es realidad aumentada. Es decir, hay un futuro fantástico desde el punto de vista laboral para hacer de la construcción una opción seria de la vida laboral. Y desde el punto de vista de los técnicos, tengo que manifestar que, por lo menos en lo que yo conozco, nosotros estamos perfectamente preparados. Nos encargamos del DPC, que es el desarrollo profesional continuo, de mantener a la gente continuamente formada y esta última etapa preferentemente en materias de rehabilitación, evidentemente, y orientación a la gestión de subvenciones. O sea que nosotros intentamos, dentro de nuestras posibilidades, aportar. ¿Pero tenemos tiempo realmente para formar? Si no recuerdo mal, el dato que leí en El País era que este plan, digamos, que requerirá la creación de 188.000 empleos para poder acometer el número de reformas que se quiere y de regeneración que se quiere llevar a cabo. ¿Tenemos tiempo de formar a tanta gente para poder llegar a los plazos que manejamos? Ana. Bueno, pues tenemos tiempo. Yo creo que en ese sentido tengo que ser optimista, pero es verdad que no tenemos mucho, ¿no? Es decir, lo ha dicho Eneco muy claro, tenemos 3 años. Si lo vemos desde el punto de vista de una estrategia a corto plazo, que es gastarse estos fondos, pues no hay mucho tiempo. Pero es que yo lo miraría como una estrategia más a medio y largo plazo. Creo que es que hay que dar el salto. La regeneración energética va a ser de verdad el motor de impulso del sector de la construcción. Hay que volver a atraer gente porque va a haber
muchísima actividad en la construcción. Entonces, creo que no nos podemos ofuscar en decir, no tenemos tiempo, 3 años, venga, invertir. No, vamos a hacerlo con cabeza y bien. Y en el tema de la formación es que es fundamental. Y la gente que ahora ya está capacitada, hay mucha gente capacitada en temas energéticos, lo que pasa es que no ha habido preocupación, ¿no? La gente no ha valorado el que alguien sea para hacer simulaciones energéticas fiables ni validación. Ahora se empieza a valorar más. En cuanto a la mano de obra, pues habrá que formar en lo que se pueda para estos 3 años, pero sobre todo para medio y largo plazo. No sé cómo se podrá hacer esto, pero es fundamental. Yo cuando hablaba de prefabricación e industrialización, es que creo que la única manera de gastar esos dineros adecuadamente es pensando esa estrategia, pero la industrialización y la prefabricación de sistemas que ya existen, se han desarrollado pero que no se han aplicado, a lo mejor puede ser el momento de hacerlo, pero habrá que formar a gente para montarlos, ¿no? Entonces, creo que ahí pues, hay un reto importante, el tema de la formación. Sería aprovechar, digamos, este momento para crear un sector que de cara a un futuro esté mucho más preparado para los retos que presenta el cambio climático y la adaptación al cambio climático. Claro, Javier. tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de estrategias a medio y largo plazo, la rehabilitación. Ahora tenemos que correr mucho estos 3 años, vamos a intentar correr de la mejor manera posible y sobre todo pensando en que recuperación y resiliencia tiene la parte de recuperación, pero luego tiene la parte de resiliencia y la resiliencia habla del largo plazo. Y para esto tendremos que formar a gente sin ninguna duda. En el sector de la ingeniería, por ejemplo, la evolución de los trabajos desde el punto de vista de digitalización de las propias empresas, no solamente porque se use AutoCAD, sino que se digitalizan los procesos, se digitaliza el trabajo de interacción con la arquitectura, se está evolucionando a un modo de trabajar nuevo que tenemos que entender que tenemos que aprovechar como oportunidad y un nuevo sector en el que incluirán, o sea, un nuevo sector, una evolución de este sector que va a ser totalmente nuevo y en el que van a aparecer nuevos profesionales. Quizás el atractivo que había antes de ir a la construcción, que después de 2008-2009 hizo que mucha gente se fuera, puede volver ahora por otros atractivos o otro modo de trabajar que va a hacer que mucha gente venga a trabajar a este sector y tendremos que animarlo porque es clave transformar las ciudades, es clave transformar los edificios si nos queremos adaptar a lo que viene a futuro. ¿Eneco? No, yo insistir en que creo que estamos en un reto que es a corto, medio y largo. Yo creo que eso es muy importante y creo que tenemos que aprovechar el impulso del corto para empezar a cambiar determinadas dinámicas. Yo creo que esa es un poco la estrategia, ¿no? Es difícil, si fuésemos a una estrategia de lo mejor, en el corto yo estoy convencido de que no llegaríamos. Por nuestra parte, como administración, sí que creo que en Navarra estamos posicionados de una manera, por lo que oigo de otras comunidades, de una manera muy ventajosa a la hora de poder invertir los fondos, ¿no? Os pongo un ejemplo, fondos del IDAE, que teníamos una asignación de 4 millones de euros, bueno, pues hemos conseguido movilizar, gracias a los administradores de fincas, gracias a los técnicos, gracias a la información que ha dado la administración y demás, hemos sido capaces de llegar a movilizar hasta 20 millones de euros en proyectos. Bueno, eso es importante, ¿no? Pero tenemos que movilizar una cantidad de dinero ingente que nos tiene que ayudar a cambiar el rumbo. Si no cambiamos el rumbo, habremos perdido la oportunidad y habremos invertido un dinero, habremos gastado un dinero que tendremos que volver a pedir para cambiar el sector. Yo también creo que contamos con un sector que espero que sea capaz de asumir el reto que supone estos fondos europeos y la necesidad de cambiar el propio sector. Y ahí yo coincido con Ana en que tenemos que dar pasos importantes en cuanto a la industrialización del propio sector, que además nos va a acarrear mejoras en cuanto a la feminización del propio sector, en cuanto a la tecnificación del mismo, probablemente en cuanto a los salarios, y eso yo creo que sería un giro radical para bueno, poder afrontar esos retos a futuro, ¿no? Pero yo, por insistir, y no pretende ser ningún jarro de agua fría, creo que tenemos muy claro el horizonte, pero creo que tenemos muy claro también que tenemos que movilizar recursos para aquellos edificios que necesitan una intervención inmediata y mínima. Y no podemos olvidarnos de esos, que no será la mejor rehabilitación igual la que seamos capaces de convencer a los vecinos en este momento, pero igual a otros sí, y en eso estaremos en lo mejor, ¿no? Y termino ya, por nuestra parte sí que hemos hecho una apuesta
como os digo, de tratar de movilizar la mayor inversión privada posible, porque nos parece que a través de la incorporación, y hemos incorporado 15 personas a Nasubinsa para poder movilizar en el territorio esa inversión privada, nos parece que moviendo la maquinaria vamos a generar un círculo virtuoso en cuanto a la visión que tenga el propio sector de sí mismo, de capacidad de recuperarse, de capacidad de encontrar un nicho de mercado que no se convierta en un nicho de mercado la rehabilitación y la regeneración, sino que sea realmente un pilar básico del propio sector. Y yo creo que eso sí que vamos a ser capaces de hacerlo, al menos desde Navarra, y espero que en el conjunto del Estado. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Por no alargarnos mucho más y muy brevemente, a modo de conclusión, hemos hablado de regeneración del sector de la construcción, de la regeneración que va a suponer, o esperamos que esto suponga para las ciudades, de la agilización que va a tener que acometer también las administraciones, que supongo eso también, ojalá, conlleve cambios que se queden para siempre, y de concienciación ciudadana. En definitiva, de lo que estamos hablando es de un cambio de conciencia social en muchos, bueno, a nivel global, digamos, principalmente para aprovechar esta ocasión de oro y no cometer errores que se han producido en el pasado, y que esta oportunidad no se desaproveche y lleguemos a alcanzar ciudades más eficientes y más vivibles, y a tener ciudadanos más felices, más sanos y más conscientes de la situación que vivimos y de las necesidades que requiere nuestra presencia en el planeta. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a todos los que habéis participado en la mesa, y por supuesto a las personas que nos habéis estado escuchando, tanto aquí en la sala de armas de la Ciudadela de Pamplona como a través de la conexión en streaming. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.